Bueno, lo que se quiere es explicar la importancia que tienen de las proteínas, teniendo en cuenta eso. A ver, ¿qué sabe de la importancia estructural de las proteínas? A ver, estructural de las proteínas. Ahí está la pregunta. ¿Qué sabes de la importancia estructural de las proteínas? Miren, en la estructura, porque acá no dice importancia estructural. Entonces, en la estructura de las proteínas son primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿no es cierto? En la estructura primaria, ¿qué me indica? La secuencia de los aminoácidos. En la estructura secundaria nos dice cómo va a estar formada las proteínas, es decir, por alfa hélice y por hoja beta plegada, ¿no es cierto? En la estructura secundaria nos dice esto, alfa, beta, más lo que se conoce como los puentes de hidrógeno, los enlaces disulfuro, los puentes salinos. Que en la cuaternaria es lo mismo que todo, pero mucho más grande. Es la diferencia. Entonces, ¿cuál es la importancia estructural de las proteínas? A ver, ¿cuál de las cuatro tiene la función biológica? ¿Cuál de ellas es la que tiene la función biológica? Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Cuaternaria. Claro, la cuaternaria. Pero a partir de la tercera, o sea, terciaria, ya tiene la función biológica. Es decir, si la proteína pierde su estructura tridimensional, entonces deja de funcionar. Entonces, ¿por qué razón? Porque las proteínas se van a romper los puentes de hidrógeno, los puentes de sulfuro, los puentes salinos, los puentes hidroquímicos, los sólidos, en todo eso. Entonces, ¿cuál es la importancia de la estructura? La importancia es que se debe de conservar la estructura tridimensional. ¿Cierto? Muy bien. Para conservar la estructura tridimensional, primero el organismo debe de tener agua. ¿Por qué razón? Porque todas las funciones se realizan en medio aquoso. Entonces, imagínense que tenemos agua, entonces las proteínas van a estar flotando. Va a conservar su estructura, entonces va a comenzar a hacer su función biológica. Pero ¿qué pasa si no hay agua? ¿Qué pasa, por ejemplo, un paciente cuando está deshidratado, diarrea fulminante? ¿Cómo está el paciente? Está decaído, ¿no? El paciente, imagínese una persona deshidratada. Entonces, ¿qué pasa? Su agua pierde. ¿Y cómo está el paciente? Está decaído, está bastante mal. Le aplicamos agua, le aplicamos suero, y entonces comienza a levantar. ¿Por qué razón? Porque las proteínas, cuando no hay agua, las proteínas como que se cogen. Entonces, ahí está la proteína, pero se coge, entonces pierde su estructura tridimensional, entonces no permite hacer una función biológica que quede bien. Entonces, de allí la importancia que debemos estar hidratados, la hidratación. Entonces, la hidratación va a conservar la estructura tridimensional de la proteína. Ese es uno. Y lo otro es mantener el pH. ¿Cuánto es el pH de la sangre? 7.4. No sé si ustedes habrán hecho un experimento en el laboratorio que, por ejemplo, ustedes, vamos a poner, tienen un tubo de ensayo. Acá, por ejemplo, tienen un hígado de pollo, tienen un corazón de pollo, cualquiera. Por ejemplo, un hígado, un corazón tejido. Si aquí le agregas agua oxigenada, ¿qué pasa? Hay burbuja, ¿no? Comienza a burbujear. ¿Por qué razón? Porque aquí en el hígado hay catalasa, hay SH, es decir, el glutatión. Entonces el peróxido de hidrógeno
cuando se pone en contacto con el hígado, que tiene esto de aquí, catalasa, que tiene TSH, que tiene glutatión, que se convierte en agua más oxígeno. Entonces, esto sale en forma de gas, ¿no es cierto? Se elimina, por eso salen las burbujas. Ahora imagínense, si a este hígado hay otro tubo de ensayo, si a este hígado que está aquí le agrego además ácido clorhídrico y luego le agrego peróxido de hidrógeno, pregunta, ¿funcionará? Acá le agregué hígado más peróxido, acá le agregué hígado más ácido más peróxido. ¿Se formará esto? ¿Reaccionará? No. Ya no reacciona. Y si reacciona, reacciona muy poco. ¿Por qué razón? Porque aquí le estoy bajando el pH. Si le bajo el pH, desnaturaliza aquí a estas enzimas. ¿A estas enzimas qué cosas son? Son proteínas. A estas enzimas son proteínas. Entonces, ¿qué pasa? El ácido clorhídrico, ¿qué cosa? Ha desnaturalizado ¿qué? La estructura terciaria y en algunos casos la estructura cuaternaria. Sobre todo la estructura terciaria. Vente aquí, ya lo desactiva la acción. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Los pacientes con diabetes. Los pacientes con diabetes muchas veces van a tener acidosis metabólica. ¿Por qué tienen acidosis metabólica? Porque se les sube mucho la glucosa, ¿no? Entonces, cuando le sube mucho la glucosa, ¿qué va a pasar? Su pH va a bajar. Y cuando el pH baja, entonces afecta. Mira, aquí bajó el pH. Y si bajó el pH, entonces ¿qué va a pasar? Esto que está aquí se mantiene. ¿Y esto qué origina? Estrés oxidativo. Este estrés oxidativo es lo que va a producir necrosis. ¿A dónde? A la célula beta, en el hígado, en los riñones, en diferentes tejidos, sobre todo en el hígado. Entonces, allí va a producir necrosis. Entonces, ¿qué significa? Que el pH, cualquier cosa que le pase al pH, entonces va a haber problemas. Por eso es que el médico cuando dice, a ver, este paciente, ¿cómo llega de emergencia? ¿Cuánto tiene? 400 de glucosa, 500 de glucosa. ¿Qué hace el médico? Primero, mide su glucosa, ¿cuánto está? Alta, insulina, para bajarlo. Mide su pH, ¿cuánto está? 100.2, porque normalmente 100.4, ¿no? Miren, baja, basta que un poquito nomás de 0.2, ya hay acidosis. ¿Cuánto está? 100.2, 100.1. Su leche, aplíquele bicarbonato. Entonces, ¿para qué bicarbonato? Para restablecer el pH, porque usted sabe que el bicarbonato es una solución baja. Es un sistema amortiguador en el sistema. Ahora, ¿por qué razón? Para que las proteínas empiecen a funcionar. ¿Qué pasa si le doy insulina y no veo el pH? Pues se van a estar naturalizando esas proteínas. Entonces, por esa razón es que se debe de cuidar la estructura de las proteínas, ¿no? Esa es una de las importancias. Ahora, pasa lo contrario. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí, miren, si aquí a esto, en vez de agregarle ácido, le agrego, por ejemplo, hidróxido de sodio? En otro tubo de ensayo. En otro tubo de ensayo le agrego, ¿qué cosa? Le agrego hígado, hidróxido de sodio y luego peróxido. ¿Qué va a pasar? ¿Reacciona o no reacciona? No. ¿Reacciona o no? No reacciona. ¿Por qué? Porque el pH va a estar alto. El pH va a estar porque normalmente es 7.4, pero si le agregamos hidróxido de sodio, vamos a tener que el pH suba a 10, suba a 12, ya no va a reaccionar. ¿Por qué razón? Porque esto de acá tiene un pH óptimo. ¿Y cuál es su pH óptimo? Su pH óptimo es cercano a la neutralidad. Es decir, de 7, 7.4 y comienza a funcionar. Este tiene un pH fisiológico. Entonces, cuando le bajas el pH, te naturalizas. Cuando aumentas el pH, desnaturalizas. Ahora, ¿qué pasa? Si a este tubo de ensayo no le agrego hidróxido, no le agrego ácido, pero aumento la temperatura, ¿funciona o no? Tampoco funciona. Por eso es que la persona que tiene fiebre también se naturaliza. Ustedes han visto algunos niños pequeños, por ejemplo, con fiebre. O sea, cuando le da fiebre, hay unos niños, por ejemplo, 2 meses, un año, tiene fiebre. A 37 grados está bien, pero vamos a tomar 38, está bien, pero tiene 39, 40. Entonces el niño, ¿qué va a pasar? Va a convulsionar. Entonces, cuando convulsiona, ¿qué es lo que pasa?
que las proteínas, por el aumento de la temperatura, también se están desnaturalizando. Y eso muchas veces es irreversible. Parece que a veces quedan secuelas. ¿Y cuál es la secuela? Que a veces el niño, por ejemplo, le pasa la fiebre y luego convulsiona. ¿Por qué convulsiona? Porque sus proteínas ya se desnaturalizaron. O sea, ¿han visto esas cosas? Después de que le pasa, el niño puede convulsionar. Y muchas veces en algunos casos puede haber dificultad. Esa es la secuela. Entonces, por esa razón que debemos de cuidar la temperatura y debemos de cuidar el pH. O sea, debemos de cuidar el pH. Entonces, miren, ahí está lo que es la importancia estructural de las proteínas. Ahí vamos a ir avanzando y vamos a dar algunos ejemplos. ¿Han hecho esa práctica? Eso ¿han hecho? Es una práctica bastante sencilla, pero su aplicación es bastante importante. Lo que visualizamos es bastante importante. Ya, muy bien. Entonces, miren, las proteínas primero son macromoléculas. ¿Por qué? Porque tienen un peso molecular bastante alto. ¿No es cierto? ¿En qué contienen? Contiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En algunos casos van a tener azufre, como por ejemplo la cisteína. La cisteína es un aminoácido que tiene azufre. O sea, pueden contener azufre. Están constituidos por cadenas de aminoácidos unidos por el enlace covalente llamado el enlace peptídico. Miren, esto de acá es la estructura primaria es la secuencia. Entonces, ¿cómo se forma el enlace peptídico? Nosotros, ¿eso lo dice creo o no? El enlace peptídico. ¿Lo dice? Miren, el aminoácido tiene una estructura. Miren, el aminoácido tiene una estructura. Tiene un carbono alfa esquiral. ¿Qué significa? Que los cuatro sustituyentes van a ser diferentes. Entonces para acá tiene el hidrógeno, para acá tiene R, para acá vamos a tener tiene el grupo carboxilo y para acá va a tener el grupo amino. Entonces los cuatro son diferentes, por eso se le dice que es carbono alfa, o también se le llama carbono quiral. Entonces esa es la estructura de la proteína. ¿Quién no va a hacer la diferencia? El grupo R. Este va a ser la diferencia, el grupo R. Muy bien. ¿Y cómo se forma el enlace peptídico? Miren, este NH2 que está aquí lo voy a representar así, ¿ya? Miren, lo voy a representar así. Hidrógeno. Este es el NH2. ¿Sí? Ahora, al costadito voy a colocar otro aminoácido. Pero este aminoácido va a estar acá. Entonces aquí, miren. Este grupo carboxilo lo voy a representar así. Aquí. Este es el grupo carboxilo. Y este carbono va a tener bonito su carbono alfa, va a tener hidrógeno, va a tener R y para acá va a tener el NH2. Este es el grupo amino. Entonces, cuando hay dos aminoácidos, entonces ¿qué es lo que pasa? Se van a unir. ¿Y cómo se unen? Primero que este se va a ir con todos sus electrones, el OH. Por eso va a quedar OH negativo. Y este hidrógeno va a salir sus electrones. Este va a quedar positivo, este queda negativo. Y esto forma agua. O sea, formado. Ahora, este enlace que está aquí, este hidrógeno se quedó negativo y este se quedó positivo. Entonces negativo y positivo. Estos dos enlaces se van a unir aquí. Entonces aquí se va a quedar así. Entonces, esto que está aquí, esto es lo que se llama el enlace peptídico. Es decir, en el enlace peptídico, ¿qué es lo que se hace? Se forma entre el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo del otro aminoácido y desprende agua. O sea, hay una deshidratación. ¿Correcto? Eso es entonces el enlace peptídico. ¿Correcto? Acá va a ir otro y así, hasta formar una proteína. Se dice que cuando tienen 50 aminoácidos o más, se dice que es una proteína. ¿No es cierto? Cuando se tiene, por ejemplo, de 50 a 11 aminoácidos, se dice que es un polipéptido. Y cuando se tiene de 2 aminoácidos, se dice que son péptidos. Entonces, péptidos, oligopéptidos y proteínas. ¿Correcto?
Eso es entonces, digamos, la estructura. Miren, cuando se rompe aquí, acá le habíamos dicho, miren, acá le habíamos dicho, que cuando le agregamos ácido, se pierde la estructura tridimensional. ¿Qué se rompe? ¿Se rompe el enlace peptídico o no se rompe? ¿Se rompe el enlace peptídico o no? Miren, este de acá es una estructura secundaria, este de acá es una estructura terciaria y esta es una estructura cuaternaria, lo que más o menos he dicho. Miren, ¿qué significa la estructura primaria? La estructura primaria es la secuencia, es decir, vamos a suponer que esto de aquí sea un aminoácido, o sea, todo esto. Esto que está aquí es el enlace peptídico, aquí está el enlace peptídico. Acá hay, aquí va a estar unido. Otro aminoácido, el enlace peptídico, otro aminoácido y así. Entonces, cada uno es un aminoácido, lo que está aquí son el enlace peptídico. ¿Eso qué cosa es? Es la estructura primaria. Pero en la estructura terciaria, en la estructura secundaria, ¿qué es lo que va a hacer? Como ustedes ven aquí, es en forma de una escalera de caracol, ¿cierto? La escalera, entonces vamos a hacer así. Este es una escalera de caracol. Entonces aquí va a haber un aminoácido y así, ¿no es cierto? Esa es la secuencia, ¿correcto? Secuencia. Pero miren, para que este tenga así forma, para que tenga esta forma y no sea recto, entonces ¿qué significa? Que aquí va a tener puentes, ¿no es cierto? Entonces para que esto esté así curvo, entonces aquí se supone que va a tener puentes. A eso se le llama puente de hidrógenos. Otro, por ejemplo, puede tener por acá puentes disulfuros. Otro por acá, otro puente de hidrógeno, ¿cierto? Otro puente de hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando agregamos el ácido, cuando agregamos el peróxido, cuando aumentamos la temperatura, ¿qué es lo que se va a romper? Lo que se va a romper es esto. Y cuando esto se rompe, entonces ya no va a estar así, sino que va a estar así, ¿cierto? Es decir, pierde su estructura, ¿cierto? Pierde porque ya no van a estar unidas. Esa es entonces la estructura secundaria, pero le decía que la estructura secundaria tiene alfa, ¿no? Por ejemplo, esta es una hélice alfa, o también tiene una hoja beta plegada. En la hoja beta plegada más o menos es así, por ejemplo, así. Aquí tengo una hoja, por acá voy a tener otra hoja, ¿no es cierto? Y aquí, entre hoja y hoja, ¿qué va a estar? Van a estar, por ejemplo, los enlaces, ¿no es cierto? Los puentes. Acá van a estar los puentes. A eso es lo que se denomina estructura secundaria. Entonces decimos alfa hélice y hoja plegada. Es lo que vamos a tener aquí. Bueno, en este ejemplo solamente hay alfa hélice. ¿Correcto? Ahora, ¿qué hay en la estructura terciaria? En la combinación de ambos. Por ejemplo, por aquí mira, aquí te pueden apreciar que es una hélice, ¿no es cierto? Pero por aquí pueden apreciar qué cosa es, que es una hoja plegada. Es decir, en la estructura terciaria es la combinación de ambos, pero mucho más grande y más compleja. Y en la estructura cuaternaria, ¿qué cosa es? Es lo mismo, pero mucho más grande. ¿No es cierto? Mucho más grande. Esa va a ser la diferencia. Por ejemplo, la estructura cuaternaria es la hemoglobina es una estructura bastante grande. Eso tiene estructura cuaternaria. La estructura terciaria, por ejemplo, el colágeno. El colágeno, ¿qué cosa es? Esa es una fibra, ¿no? Esa es una fibra, el colágeno. Ese, por ejemplo, tiene una estructura de tipo terciario. ¿Ya? Por eso se dice que son fibrosas el colágeno. ¿Ya? Eso es entonces, miren, lo que me dice acá, que están constituidos por aminoácidos y van a estar unidas por el enlace peptídico. Ahora miren, el enlace peptídico, una de las características es que funciona como si tuviese de doble enlace. O sea, ustedes saben que los dobles enlaces, por ejemplo, miren, el carbono, aquí el carbono, vamos a poner acá tiene, pregunta, este de aquí gira, vamos a poner, yo tengo los dobles enlaces así, y acá tengo otro carbono y acá tengo otro carbono, pregunta, este de acá, ¿puede girar? No gira, el otro carbono, ¿puede girar? No gira, ¿por qué no gira? Porque tiene dobles enlaces. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo así?
Si tengo un doble, ahí sí va a girar, ¿no es cierto? Ahí sí gira. ¿Cuál es la característica de este enlace peptídico? El enlace peptídico, mira, solamente tiene un enlace, pero no gira. Se comporta como si fuese doble enlace. Por eso se dice que esto de aquí está sobre el papel. O sea, sobre el papel está acá y ya no va a girar. Es decir, está en el plano. Este enlace peptídico. Por ejemplo, miren, si nosotros dejamos una proteína acá en el aliento, para que se rompa el enlace peptídico, por lo menos deben pasar 200 años. Para que se rompa. O sea, para que se desintegre. Pero sin embargo, esto sí, se rompe rapidísimo. Estos cuerpos. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, miren, entonces, acá tenemos algunas de las funciones. Miren, ¿cuál es una de las funciones de las proteínas? Que son enzimas. O sea, en las enzimas se ve que son catalizadores biológicos que pueden acelerar la reacción química, ¿no es cierto? Y de casi todas las reacciones del sistema biológico, entonces necesitamos enzimas. A ver, ¿qué enzimas hidrolizan a las proteínas en la digestión? Imaginemos que consumimos una proteína. Por ejemplo, la maca. La maca está cargada de proteínas. Por ejemplo, la yuca está cargada de proteínas. Mire, por ejemplo, la yuca, ¿qué lo hacemos? Muchas veces, ¿qué lo hacemos? Lo hacemos cocinar, ¿no es cierto? Se cocina y luego lo comemos. Pero ¿qué pasa si la yuca, por ejemplo, qué hacemos? Lo rayamos. Lo rayamos. Se fermenta. Que rayan la yuca, lo rayan, lo cocinan y todo eso. Eso no debería ser. ¿Sabe por qué? Porque cuando se está rayando se está eliminando cianuro. Entonces, si nosotros comenzamos y consumimos una yuca sin que sea rayado, muy probablemente nos intoxiquemos porque hay cianuro. Solamente esos procesos. Por eso es que mejor cocinarlo y ingerirlo. Ahora, la yuca tiene bastantes proteínas. El otro, el arroz con el frijol, ahí tenemos los 20 aminoácidos que los organismos necesitan. El arroz y el frijol. ¿Le gusta? ¿Han comido? Sí, no sé. Es probable que sí. Entonces, miren, allí nomás tenemos los 20 aminoácidos que necesitamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces les decía, si nosotros consumimos arroz con frijol, consumimos por ejemplo una maca, una yuca, o consumimos una carne que también hay proteínas, ¿qué enzimas en la digestión hidrolizan? ¿Qué enzimas participan en la digestión? A ver, en la saliva, ¿tenemos proteína? O sea, ¿tenemos enzimas para ayudar? Sí, amilasa saliva. Acá en la saliva hay amilasa para las carbohidratos. Hay lipasa para las grasas, pero no hay proteasas para las proteínas. Entonces, cuando nosotros ingerimos grasa o dulce, carbohidratos, la digestión empieza aquí, en la saliva. Pero cuando consumimos proteínas, la digestión empieza acá. La digestión empieza acá. Entonces, dentro de las enzimas en el estómago, aquí tenemos a la enzima. Y luego en el intestino vamos a tener las proteasas. ¿Y la proteasa de dónde viene? Eso viene del páncreas. O sea, ¿y quiénes son las proteasas? Las proteasas, ¿quiénes son? Por ejemplo, la carboxi. Carboxipeptidasa B. Tenemos las elastasas. Tenemos la tripsina. Miren, estos son las proteasas que van a digerir en las proteínas cuando nosotros ingerimos. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿De dónde vienen estas proteasas? Estas proteasas, ¿de dónde vienen? Vienen del páncreas. Entonces del páncreas van al intestino y en el intestino se empiezan a digerir las proteínas. ¿Sí? Esas son entonces una de las funciones
que tienen las enzimas, solamente hablando del tema de proteínas. Por ejemplo, la nutrición. Ahora, lógicamente, van a entender que continúa la presión de las proteínas. A ver si lo pregunto. ¿Cuál es la importancia clínica de las proteínas? Perdón, de las enzimas. ¿Cuál es la importancia clínica de las enzimas? ¿Cuál? Eso está en el estómago. Ya bueno, podría ser, es un tema de metabolismo. ¿Sí? Las enzimas en general. Porque ¿qué ven? Una de las funciones acá, pues hay funciones, una de las funciones de las proteínas es que dice que se comportan como enzimas. Entonces, miren, las enzimas desde el punto de vista clínico tiene dos importantes, puede haber más, pero dos de manera general. Primero, que sirve para el diagnóstico de enfermedades. Y segundo, porque sirve de blanco de acción de los medicamentos para el tratamiento de enfermedades. Es decir, la importancia clínica de las proteínas para el diagnóstico de enfermedades y tratamiento de enfermedades. Ahí viene el tema de la importancia clínica. ¿Sí? Es la importancia clínica. Ahora, lógicamente, que tiene diferentes usos a nivel industrial para preparar el pan. ¿No es cierto? Comenzando de la levadura. ¿No es cierto? Hay una cerveza en la levadura, hay un producto de limpieza. Cuando tiene, por ejemplo, un detergente, vamos a suponer el detergente que tiene. El detergente tiene enzimas. ¿Qué enzima tiene? Tiene lipasas y tiene proteasas. ¿Por qué razón? Porque cuando la ropa está sucia, vamos a suponer, se mancha de grasa, con agua no sale, ¿no es cierto? Pero digamos detergente sí. Entonces el detergente, por su liposolubilidad, lo va a disolver. Pero hay otros que están pegadas y no salen. Entonces, ¿qué pasa? Hay proteasas o hay lipasas dentro del detergente que se comienza a degradar. No degrada y no comienza a limpiar. Entonces, eso también son de uso industrial. ¿No es cierto? Entonces allí nomás tenemos algunos comportamientos o usos de las enzimas y esos son proteínas. Muy bien. El otro, miren, transmiten información entre células, es decir, las hormonas. Las hormonas. A ver, nosotros habíamos hablado de la insulina. La insulina es una hormona. El glucagón es una hormona. La adrenalina también es una hormona. Entonces, ¿ellos qué tienen? Ellos van a tener estructuras proteicas, ¿no es cierto? Ellos que se comportan como hormonas, ¿no es cierto? A ver, cuando nosotros comemos, ¿qué hormona se activa? Cuando ingerimos alimentos. La insulina. Cuando no comemos alimentos, estamos en ayunas. La insulina. El glucagón. Cuando hacemos ejercicio, actividad física, la adrenalina. Entonces, miren, todos ellos van a tener un comportamiento hormonal. O sea, comportamiento hormonal. Esas son entonces otra de las funciones de las proteínas. Miren, participan en el transporte y almacenamiento de otras moléculas pequeñas. Por ejemplo, el transporte de oxígeno por la hemoglobina. Entonces, ¿qué hace la hemoglobina? Transporta el oxígeno. Entonces, ¿quién transporta el hierro? Al hierro. Los glóbulos rojos. La hemoglobina transporta oxígeno. En la sangre. La mioglobina transporta oxígeno, pero en el músculo. ¿Qué proteína transporta el hierro? Te rías, eres mi La ferritina. ¿La qué? La ferritina transporta el hierro. Miren, por eso se dice que sirve de transporte, que sirve de almacenamiento. Por ejemplo, la ferritina, ¿qué hace? Lo almacena y lo transporta. Esa es su función, que se va a transportar el hierro. Ferritina. Entonces, eso es otra de las funciones de las proteínas. Miren, ojo que le estoy dando ejemplos. Por ejemplo, después cuando estudien, van a estudiar esto. Y después, cuando le pregunten en el examen, ¿qué será ferritina? Si no, pero si no está en el dispositivo, ferritina. Le hablo con ejemplos. ¿Correcto? Para que más o menos, ¿por qué sentido? Para que después tenga alguna aplicación con lo que estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tener alguna aplicación práctica. Miren, proporcionan defensa contra infecciones. Por
por ejemplo, los anticuerpos. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar tranquilamente la inmunoglobulina G, ya inmunoglobulinas M. ¿Se acuerdan cuando hacían el diagnóstico del COVID? El COVID, ¿qué hacían? ¿Qué nos usaban? Inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Cuando estaba activo los dos, es que la infección estaba activa. La inmunoglobulina G, ¿qué me indicaba? Me indicaba que había tenido la infección, pero que no pasaba, pero había tenido. Y si tiene la inmunoglobulina, es que ya no tiene la infección activa en ese momento. Entonces, miren, son algunas cositas que se realizan con tema de diagnóstico en este caso, por ejemplo, de infección por virus. Inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Esos son entonces algunos que nos proporcionan contra las infecciones. Ahora bien, ¿cuál es el componente estructural? ¿Cómo otra de las funciones como componente estructural en las células y tejidos? Entonces, miren, dentro de la membrana biológica, ¿qué vamos a tener? También vamos a tener proteínas. ¿Cuántas de proteínas? Hay algunos que los lípidos van a estar unidos a las proteínas, por eso se llama lipoproteínas. Hay otros que los glúcidos están unidos a las proteínas, por eso se llaman glucoproteínas. ¿Y eso qué forma? Forman parte de la barrera biológica. Muy bien, entonces miren, ahí tenemos ya, algunas de las funciones. A ver, el colágeno es una proteína. ¿Qué función cumpliría el colágeno? Elasticidad en la El colágeno. elasticidad, ¿no? Estructural. Por ejemplo, miren, aquí tiene función de anticuerpo, o sea, de defensa. Acá tiene función catalítica. Acá tiene función también reguladora, porque estos son reguladores. Entonces, le decía, el colágeno, ¿no? El colágeno tiene función estructural. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, ver a las funciones de las proteínas, entonces podemos decir, desde el punto de vista estructural, por ejemplo, el colágeno, desde el punto de vista de defensa, los anticuerpos, desde el punto de vista de transporte, por ejemplo, la hemoglobina, la bioglobina, la ferritina. Entonces son algunos ejemplos de funciones de qué? De las proteínas. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a seguir avanzando, vamos a hablar de miren, ahora la desnaturalización. Miren, ¿cómo se desnaturaliza? A ver, ¿qué significa desnaturalización? Miren, los agentes desnaturalizantes no actúan sobre los enlaces peptídicos, es lo que he mencionado. La razón por la cual la estructura primaria de una proteína desnaturalizada no está afectada. Entonces, es lo que he mencionado. Por ejemplo, miren, esto de aquí tiene, por ejemplo, una apariencia. Entonces, esto está constituido están unidas por enlace peptídico. Pero para que tenga esta forma, aquí van a haber puentes, puentes. Entonces, esto de aquí es el enlace peptídico. Entonces, cuando hay desnaturalización de las proteínas, afecta esto. Y la proteína entonces se estira, ¿no es cierto? Porque están afectando solamente a los puentes. Por eso dice que los enlaces peptídicos no se ve afectado, ¿no es cierto? No se afecta, ni tampoco afecta a la cadena, ¿no es cierto? A la estructura primaria. ¿Qué es lo que afecta? Afecta a la estructura secundaria y sobre todo a la estructura terciaria, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, ¿qué es desnaturalización de las proteínas? ¿Cómo definimos desnaturalización? Cuando pierde su estructura tridimensional. Entonces, ¿qué significa desnaturalización? Cuando la proteína pierde su estructura tridimensional. No pierde, se conserva su estructura primaria. Se conserva la estructura primaria. Ahora, miren,
¿Quiénes son los agentes desnaturalizantes? El calor, la temperatura. ¿Sí? El otro, pH extremos. Por ejemplo, le agrego ácido clorhídrico baja, le agrego hidróxido sube. Hagamos un caso de naturalista. ¿Sí? Por ejemplo, detergentes. Si nosotros agregamos, por ejemplo, detergentes a una muestra, le agregamos detergente, lo vamos a naturalizar. A ver, ¿el detergente qué pH tiene? ¿Ácido o básico? ¿El detergente qué pH tiene? ¿Ácido o básico? Básico. Es básico. ¿Ve? Entonces, miren, el detergente también tiene que ver con el pH. En soluciones concentradas de urea, sales de metales pesados y ácidos álcalis concentrados. Ácidos o bases, por cierto, que sean concentrados. Entonces, eso puede afectar el funcionamiento o afectar, en este caso, la estructura tridimensional de las proteínas, y eso afecta su funcionamiento. ¿Sí? Esos son entonces, miren, algunos agentes desnaturalizantes de las proteínas. Mira, de acuerdo a su importancia, las proteínas se pueden clasificar en completas o incompletas. Entonces, mira, las completas tienen todos los aminoácidos esenciales. Ejemplos de este tipo son las de origen animal. Estas son las completas. Y las incompletas carecen de alguno de los aminoácidos esenciales. Ejemplo, las proteínas de origen vegetal. Entonces, por eso que a veces en las plantas normalmente vamos a tener, de repente, no todo, ¿no? Por ejemplo, la maca tiene 20 aminoácidos que nosotros necesitamos. Esa es la maca. Ahí están los 20 aminoácidos. Mira, el mejor y la rola de 190 que son de origen vegetal. ¿Sí? Pero hay algunos que no tienen todas las proteínas. ¿Cuánto va a tener? Por ejemplo, el triptófano. ¿El triptófano dónde lo encontramos? Por ejemplo, en el plátano. Ahí encontramos, no está todo el resto, ahí encontramos 2 o 3 aminoácidos nada más. Muy bien. Miren, acá vemos los aminoácidos. Entonces, los aminoácidos, miren, son compuestos sólidos, son incoloros, cristalizables, de elevado punto de fusión, ¿no? Habitualmente, miren, por encima de 200 grados centígrados, solubles en agua con actividad óptica y un comportamiento alcohólico. A ver, ¿qué significa alcohólico? Ya seguramente esta palabra. Puede ser tanto ácido como básico. Alcohólico porque se comporta como ácido y se comporta como base. Eso es alcohólico. ¿No? Entonces, por eso dicen que tiene un comportamiento alcohólico. Ahora, ¿por qué tiene un comportamiento alcohólico? Porque esto es capaz de ionizarse. Miren, eso es lo que le mencionaba acá. Miren, este es el carbono alfa. El carbono alfa está unido a un hidrógeno, a una cadena lateral R, a un grupo amino y a un grupo carboxilo. Entonces, miren, esto normalmente es así, ¿ves? Así. Entonces, por acá graficamos el grupo carboxilo. Por acá graficamos, por ejemplo, ¿se recuerda lo que está ahí? NH2, acá está el hidrógeno y acá está el R. ¿Cierto? Eso es lo normal, pero mira, muchas veces no está así. Eso va a depender del pH donde se encuentra. Entonces, miren, si nosotros vemos que esto se puede ionizar, entonces, miren, este hidrógeno que está aquí se pierde. Entonces, acá tenemos, miren, cuando el hidrógeno se pierde, entonces te queda negativo, porque el hidrógeno se va a sus electrones. ¿Cierto? Muy bien, entonces este está aquí, el hidrógeno está acá, el R está acá. Ahora, ¿qué pasa? Este nitrógeno tiene áreas de electrones para compartir. Entonces, a este hidrógeno que salió lo va a aceptar y este se va a convertir en NH3. Entonces, cuando se convierte en NH3, este se coloca negativo y este se coloca en positivo. Eso le hace tener una característica alcohólica. Aquí está actuando como ácido y aquí está actuando como base. ¿Cierto? ¿Eso de qué va a depender? Del medio donde se encuentra. ¿Cierto? Del medio. Ahorita vamos a ver. Miren, se diferencian entre sí por el tamaño de su cadena lateral. Lógicamente que esto de aquí, ¿no?, es lo que va a ser la diferencia de los aminoácidos que nosotros tenemos. Ahí lo vamos a ver una simplificación. Muy bien. Listo. Está bien esto entonces, ¿no es cierto? Sí. Entonces, miren, por eso se dice que tiene carácter alcohólico. Bueno, y otras características es
Miren que son sólidos, son incoloros, se pueden cristalizar, son de elevado punto de fusión. ¿Qué significa fusión? Fusión, ¿qué significa? Miren, su estado normal de esto es, ¿dónde está? Es sólido. Si le doy 200 grados, miren, punto 200 grados, ¿qué se va a volver? Líquido. Entonces, ese es su punto de fusión. ¿Qué significa fusión? Que del estado sólido pasa al estado líquido. Eso es, pero ¿necesita cuánto? Necesita de temperatura bastante alta, 200 grados centígrados. A ver, cuando una persona, por ejemplo, lo crema, ¿a cuántos grados lo crema? Por ejemplo, ahora en el tipo de hay muchas cremaciones, ¿no? ¿A cuántos grados lo crema? De 900 para arriba. Está de 900 a 1200 o 1300 grados. Porque normalmente el promedio está entre 1000 y 1100 grados centígrados. Entonces, ¿qué significa? Que todito la proteína, todito se vuelven cenizas. Ya no queda nada. Se crema totalmente, vuelve cenizas. Eso es entonces, miren, digamos, la función de la temperatura. Por ejemplo, aquí necesitamos 200 grados centígrados para convertirlo en sólido en líquido de un aminoácido. Muy bien. Eso también, acá en el laboratorio hay mugla. ¿Te has visto mugla? La mugla. Por ejemplo, la mugla, que en el laboratorio que está de 500 hasta 800 grados, porque está. No sé, pero es. Entonces, cuando es la mugla, metemos la mano en páginas. Por eso es que la mugla está acá y se coloca con pinzas cuando vamos a sacar. Por ejemplo, cuando se realiza para ver sólidos totales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se llama esto? Porcelana, ¿no? La porcelana, le damos la vuelta y lo dejamos, vamos a suponer a 500 grados centígrados. Bien, ya ahora sácalo, pero con la pinza. Vete en la mente y te quemas. Entonces con la pinza, ¿para qué? Para ver las cenizas. Eso se llama sólidos totales. Ya, muy bien, bueno. Eso es entonces, miren, en los aminoácidos. Por eso le decía aquí que tienen la capacidad de ionizarse. Y esto le hace características alcohólicas. Muy bien. Entonces, miren, tenemos algunas propiedades físicas, algunas propiedades químicas. Miren, tienen actividad óptica. ¿Qué significa actividad óptica? Significa que pueden girar. ¿Cierto? Entonces, miren, cuando giran a la derecha, se dice que es electrogiro, tiene el signo positivo. Cuando giran a la izquierda, se dice que es negogiro. Y el signo negativo. Eso es entonces otra de las propiedades características que tienen los aminoácidos. Es decir, que la luz polarizada puede girar a la izquierda o puede girar hacia la derecha. Bueno, entonces dice, debe recuerdo de la luz polarizada que atraviesa una disolución de aminoácidos y es debida a la simetría del carbono. Entonces esto lo va a hacer clasificar como dextrogiro a la derecha o negogiro hacia la izquierda. ¿Sí? Muy bien, entonces miren aquí. Acá dice de aminoácido. ¿Por qué de aminoácido? Porque el grupo amino está a la derecha. Miren, el grupo amino está a la derecha. Si el grupo amino está a la izquierda, es L. Es L. Eso es entonces lo que debe tener. ¿Y quién es el que va a girar? El que va a girar es este carbono girar, ¿no es cierto? Esto de aquí es el que le va a hacer que pueda girar. Por eso en este caso sería de aminoácido por el amino que está a la derecha. Y este es el aminoácido porque el amino está hacia la izquierda. ¿Ya? Muy bien. Ahora miren, eso también es importante saberlo. Si nosotros, por ejemplo, colocamos aquí un espejo, entonces estamos hablando de isómeros. Esos isómeros se llaman enantiómeros. ¿Qué significa enantiómero? Que tienen su imagen especular en el espejo y no son superponibles.
No son superponibles. ¿Ya? Eso es entonces, ¿por qué no son superponibles? Porque si yo lo saco esto y lo coloco encima, no va a ser superponible. ¿Por qué? Porque este va a estar acá. ¿No es cierto? Este va a estar acá. Entonces, por eso dice, enantiómenos son isómeros que no van a ser superponibles. ¿Correcto? Muy bien, ahora los medicamentos, por ejemplo, los medicamentos solamente se debe de tener una molécula y químicamente pura. Entonces, ¿qué significa? Que solamente debe haber uno, no debe haber más. ¿No es cierto? ¿Por qué razón? Porque pueden haber efectos adversos, ¿no es cierto? ¿No? O actuar sobre otro receptor. Y es otro receptor, entonces puede tener que usar la adverso. Eso es lo que ocasionó, creo que lo dije una vez, el tema de la talidomida, ¿no es cierto? Eso se puede explicar. Muy bien. Miren, seguimos. El comportamiento anfótero. Miren, anfótero. En disolución acuosa, los aminoácidos son capaces de ionizarse, ¿no es cierto? Dependiendo de quién, del pH. Como un ácido, miren, se comporta como un ácido cuando el pH es básico. Miren acá. Si el pH es básico, miren, si el pH es básico, miren aquí. Entonces se va a comportar como ácido. Si el pH es ácido, miren aquí el grupo amino está positivo, entonces se comporta como base. Entonces lo contrario, ¿no es cierto? Si el pH baja, se comporta como base. Si el pH aumenta, se comporta como ácido. Esa es la característica que tiene de ser anfóteros. Y si esto está neutro, así miren, negativo, positivo, si esto está así, si es interior, se dice que el pH está neutro. Cuando está, por ejemplo, menos 1 más 1 es 0. ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí la carga total, ¿cuánto es? La carga neta, ¿cuánto es aquí? Menos 1. Aquí la carga neta es 0. ¿Y la carga neta acá cuánto es? Más 1. ¿No es cierto? Más 1. Eso es entonces algunas características que van a tener entonces el pH. Por eso dice como un ácido y una base a la vez con el pH es neutro. El pH neutro, adoptando una posición que sería más superior, que es esta. La posición superior de la carga neutra es 0. Muy bien. El enlace peptídico ya le digo. El enlace peptídico, ¿cómo se forma? Se forma entre el aminoácido, entre el grupo carboxilo de un aminoácido, entre el aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Entonces el OH con el hidrógeno, ¿qué me va a formar? Agua. Y luego este carbono se va a unir con este nitrógeno, ¿no es cierto? Y me va a formar el enlace peptídico. Eso es entonces lo que está pasando con la unión. Entonces de ahí viene, ¿no? Si son 2 dipéptidos, 3 tripéptidos, 4 tetrapéptidos, pentapéptidos y así, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se clasifican? Miren, las proteínas o los aminoácidos o los aminoácidos se pueden clasificar como apolares, se pueden como polares sin carga y se pueden como ácidos. Entonces, acá no sé si pueden apreciar bien. No se aprecia bien, ¿no? Entonces miren, aquí vemos, por ejemplo, miren, acá tenemos ácidos, acá tenemos el ácido aspartico y tenemos el ácido glutámico. Y acá tenemos dentro de los básicos, aquí tenemos la lisina, la arginina y la aspirina. ¿Por qué razón? Porque va a tener el grupo amino. Grupo amino, grupo amino, grupo amino. Entonces, esa es la característica básica. Sin embargo, aquí miren, el ácido que va a tener acá, grupo carboxilo, grupo carboxilo. Por eso se dice que son ácidos. Ese es el grupo carboxilo aparte de lo que está arriba, ¿no es cierto? Aparte. Entonces, esos son ácidos. Ahora, ¿qué dice? Polares sin carga. Miren, ¿por qué dice polares sin carga? Miren, aquí, por ejemplo, tiene OH. Este OH le hace ser característica polar. Pero sin embargo no tiene carga. ¿Por qué razón? Porque no tiene positivo, no tiene negativo. O acá, miren, positivo, negativo, pero en la mitad le hace tener 0. ¿No es cierto? Por eso dice sin carga. El otro, miren, la cisteína. La cisteína, por ejemplo, tiene azufre. El otro, la asparagina. Acá tenemos el otro sin carga, tenemos la metamina y tenemos la tirosina.
Miren, ¿por qué es importante esto de acá? Miren, es importante esto de acá. Esto es importante, por ejemplo, tenemos el glutamato. Miren, el glutamato tiene carga de -1, pero no puede pasar el hígado. Por eso es que el glutamato se convierte en glutamina, y la glutamina es neutra. Y cuando es neutro sí puede pasar el hígado. O sea, sí pasa. ¿Y por qué es importante que pase? Para que se metabolice a urea. ¿Qué pasa si se queda como glutamato y no se glutamina? Entonces no se metaboliza urea y se acumula. ¿Qué se va a acumular? Se va a acumular los amonios. Y eso es todo. Sí. Bueno, miren, acá tenemos otro. Y acá tenemos los polares. Dentro de los polares, miren, acá vamos a tener a la anina, tenemos a la valina, tenemos a la leucina, tenemos a la isoleucina, a la prolina, al triptófano, a la fenilalanina y la medianina. Eso van a ser entonces algunos aminoácidos de estructura polar. Polar. Acá tenemos un cargo. Ahora, ustedes cuando ven la biología van a tener diferentes clasificaciones. Hay diferentes formas de clasificarlos. Ahora miren, el metabolismo, los aminoácidos, ¿de dónde derivan? De la proteólisis. ¿Qué significa? De la destrucción de las proteínas. ¿De dónde derivan? De la digestión. ¿De dónde derivan? De biosíntesis interna del organismo. ¿Sí? ¿Y para qué sirven los aminoácidos? Los aminoácidos sirven para sintetizar proteínas. ¿Para qué nos sirven? Para la síntesis de biomoléculas nitrogenadas. ¿Para qué nos sirven? Sirven para el catabolismo y formar amoníaco. Ese amoníaco en el ciclo de la urea se convierte en urea. ¿Para qué? Para que sea eliminado. Si el ciclo de la urea no está funcionando bien, entonces se acumula amoníaco. Y si se acumula amoníaco es tóxico. ¿No es cierto? Y dependiendo, ¿no es cierto? Dependiendo de la concentración, que normalmente si es mayor a 50 milimoles por decilitro de sangre, el paciente ya va a estar con problemas. ¿Y cómo se manifiesta una hiperamonemia? A ver, ese es uno. El otro, van a estar nervioso. El otro, la visión va a comenzar a bajar. Y eso se va haciendo cada vez cuando habla, tiene un habla balbuciente, no pronuncia bien. Eso es por intoxicación de amoníaco. Y si esto aumenta, puede llegar a coma igual. Por eso que la amoníaco es sumamente tóxico. Es sumamente tóxico. A ver, le decía hace un rato, ¿cuáles serán las enzimas que participan en la digestión? Las enzimas carboxipeptidasa B, la tripsina, la enastasa y la pexina en el estómago. Son los principales. Ahora pregunto, ¿qué pasa si esas enzimas no están funcionando bien? ¿Qué pasa con la proteína aminoácida que queremos? Cuando nosotros ingerimos en la dieta, ingerimos proteínas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la digestión es que estas proteínas se conviertan en aminoácidos. Y todo este proceso se llama digestión. Digestión. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, la digestión aquí, son las enzimas, carboxipeptidasa A, carboxipeptidasa B, las elastasas, y tenemos la tripsina y también la pexina. Estos son enzimas que participan en la digestión. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que se convierta en aminoácido, y el aminoácido pasa a la circulación en torrentes aquí. Ese es el objetivo. Entonces, a partir de aquí, es que el aminoácido se convierte en proteínas. Se convierte en proteínas. Muy bien. ¿Qué pasa si la digestión no funciona o es incompleta? Vamos a suponer que aquí la digestión es incompleta. Y cuando la digestión es incompleta, ¿qué puede pasar? Puede haber dipéptidos, pueden haber tripéptidos, pueden haber tetrapéptidos. ¿No es cierto? Pueden haber esto, ¿correcto? Cuando la digestión no está bien. Entonces acá decimos, hay una digestión incompleta. Entonces, cuando hay digestión incompleta se forman péptidos pequeños. ¿No es cierto? ¿Esto pasa a la sangre? No. ¿Pasa a la sangre? No pasa. No. ¿Por qué no pasa? Porque son moléculas grandes y no van a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Gases. Al igual con las
así igualito se acuerdan cuando hicimos glucosa. Se van a fermentar. Con las bacterias, ¿no es Se cierto? fermentan y Con las liberan bacterias, ¿qué va a gases. suceder? Así es. Fermentos. ¿no es cierto? Ahora, estos fermentos, ¿qué cosa van a hacer? Aquí es donde se va a formar esto, miren esto. Pero acá no es amoníaco, sino es amonio. O sea, es amonio. Miren, no confundan, no confundan. Una cosa es NH2. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Amino. Si es NH3, ¿cómo se llama? Amoníaco. Y si es NH4, Amonio. amonio. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí, miren, en la digestión incompleta se va a formar amonio. ¿No es cierto? Se va a formar amonio. ¿Qué más se va a formar? Se va a formar el ácido sulfídrico. Se va a formar el panacresol. Es decir, esta sustancia pasa a la sangre. Miren, acá tiene, esto no pasa. Pero cuando vienen las bacterias, lo destruyen. ¿No? Fermentos. Estos fermentos van a cocinar esto, sobre todo el amonio. Esto sí pasa a la sangre. Sí llega a la sangre, pero cuando llega a la sangre, ¿qué cosa es? Es tóxico. Entonces, miren, las personas que consumen muchas proteínas y no tienen las enzimas, hay un alto riesgo de formar amonio y más bien se está intoxicando. ¿Cierto? Por eso que es importante tener. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si no tiene las proteínas? Si ve, ¿cómo te das cuenta? Te das cuenta cuando el paciente empieza a tener distensión abdominal, se le hincha. Se dan cuenta cuando el paciente empieza a tener como eructos. El paciente puede tener flatulencias. Entonces, ¿qué significa? Que cada vez que consume carnes o proteínas va a sentir ese problema. O sea, entonces, ¿qué significa? Que su digestión no es completa. Entonces, cuando su digestión es completa, el organismo, entonces, aquí, ¿qué le das? Consume pancreoplato. ¿Han visto en la farmacia que se llama pancreoplato? Sí, existiendo. ¿Por qué dice pancreoplato? Porque eso está orientada para la digestión de las proteínas. O sea, ¿se acuerdan? Hay digestina, digestadas, otras enzimas que son enzimas digestivas, entonces puede ayudar. Pero no todo el tiempo puede estar consumiendo esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Como aquí hay digestión incompleta, come un poquito, más tarde come otro poco, más tarde otro poco. O sea, ¿para qué? Para dar paso que las enzimas puedan actuar de manera total. O sea, entonces, en otras palabras, flexionar. Eso es, entonces, miren, ya un evento. Entonces, miren, por eso dice, ¿de dónde derivan los aminoácidos? Derivan de la digestión. Acá. O sea, derivan de la digestión. ¿De dónde más derivan? De la proteólisis. Es decir, hay proteína grande en nuestro organismo. Las proteínas se desintegran y se convierten en aminoácidos. A ver, ¿cuándo se desintegra esto? ¿Cuándo hay proteólisis? ¿Cuándo hay proteólisis? Cuando el paciente, por ejemplo, no come. Cuando el paciente, por ejemplo, ustedes han visto que los diabéticos son gordos, ¿no? Son gordos, están obesos, y le detectan que son diabetes tipo 2. De pronto pasa, por ejemplo, 2 años, 3 años, y dicen, mira, no era gordo, no está delgado. O sea, ¿qué pasó? Que durante ese tiempo las personas como le detectaron diabetes, entonces ¿qué dice? Ya no empiezan a comer mucho, ¿no? No empiezan a comer mucho, pero más bien está bajo, y está más de lo que debería tener. ¿No es cierto? Está demasiado delgado. Entonces, ¿qué está pasando allí? Que allí hay proteólisis. Significa que los aminoácidos, las proteínas, se empiezan a degradarse. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que las fuentes de energía de reserva que nosotros tenemos? ¿Cuál es la principal fuente de energía que tenemos? ¿O la principal reserva energética? ¿Reserva? Glucógeno. ¿Se acuerdan que el glucógeno se almacena en el hígado y en el músculo? O sea, entonces, miren, el primer fuente energética es el glucógeno. La segunda fuente energética, ¿quiénes son? Los ácidos grasos, o sea, los lípidos. ¿En cuáles son la tercera fuente energética? Son las proteínas. Entonces, miren, cuando el paciente, por ejemplo, pierde peso de manera descontrolada, por ejemplo, vamos a suponer, en un mes perdió 8 kilos, 10 kilos, ¿es normal? No es normal. Entonces, como no es normal, el paciente que entonces comienza a degradar su proteína. ¿Para qué? Para convertir aminoácidos. Este aminoácido se convierte en glucosa. Y esta la glucosa se utiliza como ATP. Pero además, ¿esto que va a formar? Esto va a formar cuerpos cetónicos.
Entonces, cuando el paciente empieza a degradar sus proteínas, ¿lo hace para qué? Para obtener energía. Pero al mismo tiempo está formando cetosis. Entonces, eso es proteólisis. Ahora, lógicamente, que nosotros tenemos proteólisis, sí, todos los días, ¿cierto? Pero es normal. Pero un paciente que ya está con enfermedad crónica, que está con el tema de la diabetes, ya ese es irregular, ¿cierto? Y está causando oxidación. Muy bien. Eso es entonces, miren, ahora miren, ojo que hay algunos aminoácidos que también se utilizan para producir neurotransmisores. Por ejemplo, el triptófano, ¿quién da origen? El triptófano da origen a la serotonina. La tirosina, ¿quién da origen? A la adrenalina. El glutamato, ¿quién da origen? Acá. Entonces los aminoácidos también sirven como sustrato para la síntesis de neurotransmisores. Entonces de ahí la importancia de consumir, digamos, proteínas, pero cuidando eso, cuidando ese tema de que sea similar. ¿Correcto? Ustedes han visto que algunas personas consumen proteínas para aumentar la masa muscular, ¿no? O sea, ahí en el mercado, ¿no es cierto? Proteínas para aumentar la masa muscular. Puede ser bueno, sí, pero ¿saben cuál es el requisito? El requisito es que haga actividad física, que haga ejercicio. Porque ¿qué pasa? Si consume proteína no hace ejercicio, entonces se convierte en grasa. Esa proteína que ingerimos se convierte en grasa. Entonces por esa razón es que se debe de hacer ejercicio. O sea, para aprovecharlo, porque si no, no lo aprovecha. Muy bien. Miren, acá es... miren, acá tenemos el catabolismo arriba de catabolismo de los aminoácidos. ¿Qué significa catabolismo? Significa destrucción. ¿Cierto? Entonces, miren, la degradación se inicia por procesos que separan el grupo alfa-amino, es decir, hay una desaminación. Ahí hay desaminación oxidativa y desaminación no oxidativa. Entonces hay desaminación. Y luego, miren, este proceso puede ser reacciones de transferencia de aminos catalizada por una reacción que se llama aminotransferasa. ¿Quién no hace esto? La TGO y la TGP. Es decir, las transaminasas. Y las transaminasas son dos, la TGO y la TGP. ¿Correcto? Muy bien. O pueden hacer por reacciones de separación del grupo amino catalizado por el glutamato deshidrogenasa. Hay la presencia de NAD y NADP como coenzimas. Ahí se llama desaminación. Desaminación. Entonces, miren. Miren, ¿en qué consiste esto? Miren, esto consiste en lo siguiente. ¿Qué significa aminotransferasa? Entonces, miren, yo por acá voy a tener un aminoácido. El aminoácido es así, habíamos dicho. Esto es el NH2, este es hidrógeno y este es ¿correcto? Entonces, aquí va a haber una transaminasa. ¿Y quiénes son? La TGO y la TGP. ¿Dónde están esos? Eso va a estar en el hígado. Entonces, esta transaminasa, cuando hace reaccionar aquí, vamos a hacer reaccionar esto de acá, con un alfa-cetoácido, que es así, y así. Entonces, ¿qué es esto? Este es un alfa-cetoácido. ¿Y este qué cosa es? Este es un aminoácido. Entonces, que cuando aquí hay una reacción, cuando aquí hay una reacción de transaminación, este grupo amino va a pasar para acá y este grupo ceto va a pasar para acá. Es decir, se van a cambiar. Por eso se dice que un alfa-cetoácido se convierte en un aminoácido y un aminoácido se convierte en un alfa-cetoácido. ¿Eso quién lo realiza? Transaminasa. ¿Por qué dice transaminasa?
porque transfiere grupos aminos de un aminoácido a un alfa cetoácido. ¿Correcto? Y del alfa cetoácido pasa también a un aminoácido. Entonces pueden hacer reacciones que son reversibles. Bueno, hay algunos pacientes que no toleran, por ejemplo, el consumo de proteína o aminoácidos, pero necesitan. Entonces, ¿qué se le da al paciente? Se le da esto, mira. Esto se le da, por ejemplo, leches de alfa cetoácidos. ¿Para qué se le da? Para que el paciente lo pueda tolerar. Y dentro, en el organismo, cuando ya está en el organismo, a nivel hepático, lo convierte en aminoácido. Esto se le da para qué? Para que lo tolere. ¿Por qué lo tolera? Porque seguramente las enzimas no pueden tolerarlo. Entonces, si le doy aminoácido, no lo puede tolerar, ¿no es cierto? Entonces, le doy el otro para que lo tolere. Basta que llegue a sangre y el organismo se encarga del resto. ¿No es cierto? Ya. Eso es entonces, mira, ese es un proceso de transaminación. De transaminación. ¿Correcto? Eso es entonces, miren, si ustedes tienen aquí el catabolismo, vamos a suponer aquí. Este es el aminoácido, este es el glucomino, este es hidrógeno cero. Entonces, ¿qué significa desaminación? Desaminación significa que va a perder su grupo amino. Entonces, pierde el grupo amino, NH2. ¿Esto dónde se va? Se va al ciclo de la urea. ¿Para qué? Para convertirse en urea. ¿Y esto dónde se va? Se elimina por la orina. Es el catabolismo. O sea, es el catabolismo. El catabolismo, el objetivo es sacar esto. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto? Todo esto que está aquí, a esto le llaman la cadena hidrocarbonada. A esta cadena hidrocarbonada, ¿para qué va a servir? Se va a formar para formar ATP. Se puede formar cuerpos cetónicos, se puede formar otro aminoácido, o sea, se va a utilizar para diferentes rutas. O sea, aquí lo más importante es sacar el grupo amino. Por eso que acá dice separación del grupo amino, ¿qué es eso? Si catalizado por un enzima que se llama el glutamato deshidrogenasa. El glutamato deshidrogenasa, ¿qué es lo que hace? Retira este grupo amino, ¿no es cierto? Por el glutamato deshidrogenasa. Muy bien. ¿Y qué necesita? Necesita pues de NADH, de NAD y necesita de NADP. ¿No es cierto? ¿No? A eso se le llama desaminación. Pero hay otros que son oxidativos, pero hay otros que son desaminación no oxidativos. ¿Y quién interviene aquí? El flavin mononucleato, es decir, interviene el FMN. Es decir, cuando no son oxidativos interviene el FMN, el flavin mononucleato. Esa es una desaminación no oxidativa. ¿Correcto? Ahí ya no interviene aquí el glutamato deshidrogenasa, sino que interviene interviene el flavin mononucleato. Bueno, la digestión y absorción de los aminoácidos. Miren acá, les había dicho que las proteínas con las proteasas se convierten en péptidos, luego las peptidasas se convierten en aminoácidos. ¿El aminoácido para qué sirve? Para formar CO2. Por ejemplo, a partir de aquí también se pueden formar CO2. ¿No es cierto? CO2. ¿Por qué? Por esto. Por esto de aquí. Esto puede formar CO2. Aquí se puede formar ácidos grasos. O sea, ¿de dónde derivan? De aquí. De esto. Ácidos grasos. Entonces puedo formar ácido graso. Y amonio, el amonio, ¿no es cierto? Que está acá, ¿no es cierto? El amonio, esto se elimina, se elimina. Y cuando está acá, ¿dónde pasa? Pasa en la urea. ¿Entonces dónde está? En el hígado, al ciclo de la urea. Y aquí se elimina, pero en forma de urea se elimina por la orina, ¿no es cierto? Por la orina. Y por microorganismos pueden convertirse en proteínas, como también pueden convertirse, depende de dónde esté, pero no. Depende de dónde esté. Si está en el intestino puede haber contracciones. Pero si está internamente, entonces puede convertirlo en proteína, porque nosotros tenemos microbiota normal también. Esos son entonces, miren, algunos de los procesos. A ver, los aminoácidos, para que pasen a sangre, ¿qué mecanismo utilizan? Activo, pasivo, carrier, endocitosis. ¿Qué mecanismo utilizan? Mecanismo activo, pasivo, carrier o endocitosis. O facilitado, ¿no? Facilitado carrier. Activo. ¿Por qué razón? Porque necesita de carrier.
Entonces los aminoácidos para que lleguen a la sangre, ¿de qué requieren? Requiere de ATP, requiere de energía, de la bomba ATP a esa sodio y potasio. Eso es entonces el rodillo izquierdo. Ahora bien, importancia. Ya, bueno, importancia de las proteínas. Miren, la estructura primaria es determinante en la función que cumplirán después. Así, miren, ¿por qué es determinante? Porque a veces, por ejemplo, basta que se sustituya un aminoácido por otro aminoácido e inmediatamente cambia la función. Entonces, miren, por ejemplo, nosotros habíamos dicho la insulina, ¿cuántos aminoácidos tiene? 52 aminoácidos. Pero miren, la insulina es una cadena similar. Vamos a poner de 21 aminoácidos. Es una cadena. Y por acá hay otra cadena que también tiene 25, 24 aminoácidos. Son dos cadenas, cadena A y cadena B. Pero ¿qué pasa? Que estas cadenas van a estar unidas ¿por qué? Por puente de sulfuro. Entonces, pero miren, ¿ese qué es? Este de aquí es la secuencia. Y este de aquí es la secuencia. Pregunta, ¿dónde se forman las proteínas? En los ribosomas. En los ribosomas. Entonces, en los ribosomas allí se van a sintetizar las proteínas, ¿correcto? Pero ¿por orden de quién? Por orden del ADN. Entonces, el ADN que está en el núcleo, ya hemos visto, se convierte en ARN mensajero. Este ARN mensajero, ¿esto dónde se va? Se va a los ribosomas. Los ribosomas. Y aquí van a sintetizar las proteínas, ¿correcto? Muy bien. ¿Quién da el mensaje? El ADN. Entonces el ADN me dice, ¿sabe qué? Sintetízame insulina. Y te va a sintetizar así. Ya, sintetiza así. Vamos a suponer un ejemplo, no recuerdo bien, pero vamos a suponer. Vamos a suponer que aquí está la posición de alanina. Ya, la posición de alanina. Pero luego, ¿qué pasa? Si se altera el ADN, entonces las proteínas van a estar alteradas. Entonces, ¿qué dice? Ve, en vez de alanina, no me coloques alanina acá, sino sabe que no me coloques alanina, sino colóqueme una, por ejemplo, una cisteína. Entonces, ¿qué pasó? Que este aminoácido, que en vez de ser alanina, se convirtió en cisteína. Pregunto, ¿la insulina tendrá la misma acción? No. Ya no. ¿Por qué razón? Porque su estructura tridimensional cambió. Y al cambiar, ya no va a actuar sobre su receptor como debería de ser. Por eso se llama genético. ¿Por qué el alimento tiene genes? Porque los genes, ¿qué hacen? Indican que sintetizan proteínas que van a ser